Buenas tardes, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que nos acompañan el día de hoy. A nuestros participantes en este primer congreso de la FACIT con énfasis en la educación virtual en el marco de la semana de nuestra facultad. En esta primera edición del Congreso FACIT se han preparado una serie de conferencias relacionadas con el eje temático. La UPNFM, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Formación Docente en Wyoming antes y durante la pandemia, impartida por la doctora Linda Hutchinson, profesora de la Universidad de Wyoming, Estados Unidos. Le recordamos a los participantes que durante la conferencia, por favor, mantengan apagados sus micrófonos y su cámara y que las preguntas las pueden realizar a través del chat. Estas preguntas serán contestadas después de la participación de la doctora Linda. La doctora Linda obtuvo su doctorado en educación matemática en la Universidad de Washington en 1992. El título de su tesis, ¿Cómo afectan los conocimientos previos a la materia el aprendizaje del conocimiento de contenido pedagógico en una clase de la matemática para futuros profesores? En 1986, la doctora Linda obtuvo su máster en educación matemática en la Universidad de Stanford, California. Del 2017 al 2019 fue premiada como profesora distinguida Lance, que es un premio que otorga el Colegio de Educación de la Universidad de Wyoming. Del 2001 al 2011 fue jefa del Departamento de Educación Secundaria del Colegio de Educación de la Universidad de Wyoming. La publicación más reciente que tiene sobre alfabetización en el aula de matemáticas en el libro Dilemas y Soluciones en la enseñanza de sexto a 12º grado. Así que damos la bienvenida a la doctora Linda, que será nuestra expositora en este congreso y compartirá tan importante tema. En este momento, solo permítanme, la doctora Linda, su presentación es en inglés, pero ha sido doblada al español. De esta forma, esperamos tener mejor. Permítame. No puedo emplearlo. Esperamos, puedo hablar al español para que ustedes tengan mejor entendimiento de la conferencia. Así que vamos a ver el video. Necesito que me dejen compartir la pantalla. Hola a todos, soy la doctora Linda Hutchinson y soy de la Universidad de Wyoming. Hoy les voy a hablar sobre cómo preparamos a los maestros en Wyoming para las escuelas de Wyoming y prácticamente para los Estados Unidos. Yo agradezco su amable invitación a hablar sobre cómo preparamos a los maestros para la enseñanza en las escuelas de Wyoming y en general en las escuelas de Estados Unidos. La educación en Estados Unidos en gran medida es una actividad a nivel estatal que varía mucho de acuerdo al manejo de cada estado hacia los centros educativos. Para comprender mis referencias, probablemente usted necesite comprender Wyoming. Wyoming es un estado grande, con muy pocas personas por milla cuadrada. Tenemos muchas industrias de extracción como el carbón, el gas, el petróleo y el turismo. Tenemos Yellowstone en esta parte del estado. Tenemos el Grand Teton aquí. Tenemos las Torres del Diablo en esta parte del estado. Todos estos son monumentos de parques nacionales dentro de los Estados Unidos. Hay muchas tierras federales en Wyoming en general. No tenemos salida al mar y nuestra elevación es muy alta. Es muy montañoso. Tenemos temporadas de nieve, pero el clima es muy seco. Cada estado tiene sus propias reglas que deben seguir para convertirse en maestros. Se necesita una recomendación institucional de una universidad acreditada
o cumplir con los requisitos establecidos por cada estado. Los requisitos para la acreditación son similares, por lo que muchos, pero no todos, tienen reciprocidad, por lo que los profesores pueden enseñar en diferentes estados. Algunos estados pagan menos a los maestros, por lo que pueden tener menos estándares, así que sus maestros no se mueven fácilmente del estado. En Wyoming paga al menos salarios más altos, entonces hay estándares más altos y tenemos muchos maestros que vienen de fuera del estado. Los maestros deben de haber cumplido con estos requisitos para obtener una credencial de maestros en Wyoming. La escasez de maestros afecta los estándares en el sistema educativo. De igual forma, no hay suficiente dinero para atraer personas a la profesión. Por lo tanto, maestros con poca preparación a menudo vienen al estado con menos requisitos. Se vuelve político. Lo que voy a hacer es explicar nuestro programa previo a la pandemia y luego acciones que estamos tomando durante la pandemia. No estoy segura de cómo será la educación post-pandémica en nuestro estado o país. Se acercan las elecciones. En el año 2000, el presidente Bush inició una importante reforma en Estados Unidos, la Ley de Educación Primaria y Secundaria. Obama mantuvo prácticamente la misma ley federal. Estamos funcionando con la misma ley. La Ley Federal de Educación también es una ley de financiamiento, viene del Congreso. La ley fue nombrada Ningún Niño se queda atrás, la cual es muy buena idea. Se puede ver la ley mencionada con frecuencia en la literatura como NCLB, también varios elementos de la legislación. La ley hace obligatoria las especializaciones para diferentes áreas de enseñanza. Por ejemplo, desde tener una licenciatura en matemáticas para poder enseñar matemáticas bajo esta ley. Tuve que implementar pruebas en matemáticas y alfabetización, que es la lectura para mostrar lo que se llama AYP, Adequate Yearly Progress, o progreso anual adecuado. El progreso anual adecuado para alcanzar las metas de todos los estudiantes aprenden los conceptos que estamos tratando de enseñar en matemática y alfabetización. Tenemos que cumplir esos AYP con 4 grupos. En general, todas las clases tienen que cumplir con eso, ya sabes, para todas las escuelas. Tenemos una población minoritaria específica designada por cada población diferente predominante en las escuelas que cumple con esos requisitos. Nuestros estudiantes con necesidades especiales tenían que cumplir con estos requisitos, y los estudiantes cuyo idioma natal no es el inglés, a los que llamamos aprendices del idioma inglés o aprendices del idioma inglés como segunda lengua, y es él y el él, deben cumplir con el AYP. Y eso fue desde el principio del 2000 hasta aproximadamente 2016. Las metas de AYP tenían que aumentar cada año en cada estado. Al principio estábamos usando cualquier prueba que cada estado tuviera implementada. Esta prueba tenía que ser aprobada por el gobierno federal para demostrar que usted había cubierto los contenidos que en este tiempo estaban considerados importantes. Las pruebas se realizaban a nivel estatal. Sin embargo, pronto las pruebas se hicieron más fáciles porque habían fondos federales adjuntos a los resultados. Si no cumplía con el AYP, tenía un enfoque tanto de zanahoria como de palo. La zanahoria es que se obtiene el dinero y el palo es que perdías estudiantes en las escuelas. En un estado rural como Wyoming, no tuvo mucho efecto en nosotros porque los estudiantes iban a escuelas que estaban a 25 millas de su casa, así que no tenían opción si las escuelas no cumplían. Nuestras escuelas están muy separadas, así que tendría que ir, si yo vivo, por ejemplo, en un lugar que tiene 35,000 personas, tendría que hacer que los estudiantes de secundaria viajen 50 millas hasta la escuela secundaria más cercana, que no era en su distrito. Debo señalar
el punto de que los fondos para atender la educación especial y los fondos estipulados en la ley provienen del gobierno federal. Es predominante. El dinero proviene de los gobiernos estatales. Solo alrededor del 10% de los dólares que se asignan a las escuelas provienen del gobierno de los Estados Unidos. La mayor parte proviene del gobierno estatal, principalmente de los impuestos. Con estos requisitos, ¿cómo estructuramos los programas de formación docente para que los estudiantes universitarios aprendan a enseñar? Hicimos este trabajo a partir de nuestras leyes estatales. Nuestras leyes estatales para la certificación de profesores que están diseñadas por los maestros y adoptadas a nivel estatal por nuestra legislatura. Estas reglas son leyes de certificación de enseñanza profesional que requieren una preparación diferente para diferentes grados. En nuestra universidad formamos a los profesores para diferentes tipos de preparación con base en las leyes. Así que tenemos programas de educación primaria, de kinder a sexto grado, tenemos programas de educación secundaria, de sexto a 12 grado, por especialidad. En nuestra universidad en particular tenemos programas de educación agrícola, educación técnica, que sería como sus clases industriales, clases para preparar a los maestros para enseñar habilidades específicas. Tenemos estudios sociales que abarcan 4 áreas diferentes del estado de Wyoming: historia, ciencias políticas, economía y geografía. Tenemos un programa de matemáticas, tenemos un programa de inglés, tenemos un programa de idiomas modernos separados en español, francés y alemán, pero todos los idiomas se integran en una clase de didáctica de la enseñanza para idiomas modernos. Debo recalcar que como matemático y educadora matemática, definitivamente estoy más interesada en la área de especialización en nivel secundario. Debo notar que todos estos grados de carrera son concurrentes. ¿Qué significa? Significa que obtienen 2 títulos, uno en matemáticas y otro en educación matemática para secundaria en un mismo diploma, similar a una especialidad y subespecialidad. También tenemos programas para nivel básico y medio. Estos son para profesores generalistas. En la mayoría de las escuelas es posible que tenga 1 o 2 maestros de arte, música, educación física, y los estudiantes pueden o no verlos todos los días, o pueden verlos varias veces a la semana. Depende de cómo esté estructurada la escuela y el número de estudiantes que van a la escuela. Pero estos profesores también están preparados para enseñar contenido. Hay 2 tipos principales de programas que se suelen implementar en los Estados Unidos. Nosotros tenemos ambos. Uno es un programa de pregrado que conduce a la certificación. Entonces se obtiene una especialidad en educación primaria como parte del mismo programa. A veces las personas tienen cosas que ellos mismos llaman educación general o educación liberal. Y eso es lo que obtienen como su especialidad. La especialización de contenido secundario, como acabo de decir, tiene 1 o 2 licenciaturas. En nuestro caso, obtenemos 2 licenciaturas. Una licenciatura en una especialidad y otro como profesor de dicha especialidad. La razón por la que hacemos ambas cosas es principalmente para cumplir con la ley. Ningún niño se queda atrás y porque la gente quiere ese título. De hecho, al graduarte puedes trabajar en profesiones relacionadas con la matemática con tu título si quieres. También tiene 7 carreras para educación básica y media, música, física y arte. También tenemos programas de posgrado en la Facultad de Educación. Por lo general, en muchas universidades de los Estados Unidos tienen un programa de preparación de formación docente de 1 año para obtener una maestría en artes. O como en nuestro caso, tenemos lo que se llama un post-bac, en lo que se ingresan si quieres tener una preparación en docencia después de que ya tienes una licenciatura en algún campo de la especialidad. Y luego de estudiar este programa,
puedes convertirte en maestro de educación primaria. Lleva un poco más tiempo que la preparación para secundaria, aproximadamente 1 año y medio en lugar de 1 año. Los puntos en común de este programa a lo largo del tiempo son: todo el mundo tiene experiencia en el aula de clases. Por lo general, estas experiencias se tienen durante todo el programa. Si estudias un programa de 1 año, solo tienes algunas experiencias. Si estudias un programa de 4 años, un programa de licenciatura, tienes muchas más experiencias. Las experiencias de práctica profesional en el aula con un mentor es una forma de realizar la práctica. Otro es el modelo Enseñanza para América. Este modelo estadounidense se aplica en entornos urbanos y se les paga al profesor practicante por enseñar. Desafortunadamente, la investigación de Linda Darling-Hammond muestra que este modelo no funciona para la retención de maestros a largo plazo. Por lo tanto, no puedes simplemente dejar que los practicantes enseñen y perder el control del salón de clases con supervisión limitada o sin apoyo en el aula, y hacer que ellos decidan si realmente les gusta enseñar. En la mayoría de los casos, en nuestros programas, los practicantes tienen un salón de clases con un maestro mentor que contribuye con su aprendizaje. Esta es una experiencia de tiempo completo de 8 a 19 semanas en las que están enseñando durante toda la jornada escolar. Desafortunadamente, es difícil lograr los cambios en el aula de clases o implementar nuevas ideas sin la aprobación del mentor. Este es el lado negativo de este modelo para que el cambio sea efectivo. Algunos otros puntos en común son los componentes comunes en una variedad de cursos. Entonces, debido a que la universidad tiene estructuras de acreditación para preparar maestros, estas también tienen un efecto en los requisitos. Esto es importante decirlo, que tiene el derecho de ser acreditado por el gobierno federal y por la Junta Profesional Estatal, la cual provee las licencias a los maestros. Entonces, en todos los estados es común ver, por ejemplo, el Consejo de Acreditación para Preparación Docente, CAE, como una entidad de acreditación que determina los requisitos para estos procesos, y estos mismos requisitos son usados para múltiples procesos porque tenemos los mismos organismos de acreditación. Entonces, por ejemplo, estas son algunas de las ideas que normalmente se verían en la mayoría de los programas de educación. Yo tengo varias credenciales de enseñanza, una en California, una en Washington y la otra en Wyoming. Puede ver en ciertos casos, en ciertos estados, por ejemplo, California requiere además de estos requisitos un curso de historia de California. Wyoming requiere una prueba del gobierno, mientras que Washington toma la misma credencial de enseñanza que obtuve en California y la transfiere al estado de Washington. También yo ya tenía una maestría en ese momento, la que me habilitaba para enseñar cualquier materia, mientras que en California solo puedo enseñar matemáticas desde kinder hasta licenciatura, por lo que ellos no traducen lo mismo de un estado a otro estado. Así que debemos enseñar lectura y escritura en el contenido de área. Prácticamente, tomar una clase multicultural en algunas de nuestras clases de diversidad. Verá cómo integrar su aula de clases, porque tenemos estudiantes de educación especial a menudo en las aulas, también cómo trabajan con muchos estudiantes de educación especial. Tener acceso a la tecnología en el aula y la evaluación y el área de contenido, el manejo de aula de clase, usted sabe, las cosas típicas como también la filosofía de enseñanza, la planificación de unidad, todo esto está incluido. Por lo general, los estudiantes toman cursos de educación general para obtener el conocimiento mínimo básico que requieren las universidades. Es posible que el sistema educativo esté estructurado para que los estudiantes obtengan esta formación en la escuela secundaria. Nosotros no tenemos esa estructura. Para cuando te gradúas de la escuela secundaria y puedes optar por ir a la universidad, en ese momento tomará una serie de cursos de educación general en la mayoría de las universidades. He estado en Nueva Zelanda y sé que ellos no tienen estos cursos de formación general porque ya los tuvieron en su último año de secundaria, bachillerato. Curso de contenido. En matemáticas comienzan con cálculo y siguen hasta los cursos avanzados de matemáticas. Un estudiante típico de matemáticas llevaría cursos de modelado u otros.
También hay cursos de introducción a la educación, cursos generales de educación sobre cómo escribir planes de clases, cómo escribir planes de unidad. Usualmente estos cursos no incluyen contenidos específicos. Nosotros enseñamos contenidos específicos en los cursos de didáctica de la matemática. Esto incluye conocimientos del contenido pedagógico, conocimiento para enseñar matemáticas, prácticamente los típicos que Deborah Ball y otros autores sugieren. El tipo de elementos que esperarías ver. La práctica docente tiene una duración aproximadamente de 8 semanas y normalmente 16 semanas, dependiendo de los requisitos de cada estado. Creo que California requiere 12 semanas, puede ser diferente ahora. La situación de los formadores de docentes. Yo estoy en un entorno universitario rural. La mayoría de los entornos universitarios urbanos contratan a personas que no pertenecen a la universidad, como estudiantes graduados, exmaestros, directores, para supervisar a los profesores, practicantes o estudiantes en su práctica profesional en sus entornos escolares para sus experiencias escolares finales. Las universidades rurales a menudo no tienen suficientes estudiantes de didáctica o prácticas para crear una carga completa. Entonces los profesores como yo típicamente viajamos para supervisar a los estudiantes después de sus clases de didáctica. Esta es una carretera típica de Wyoming, donde estamos de camino a Casper. Sin embargo, hay algunos problemas cuando los profesores asesores viajan a las escuelas para supervisar a los estudiantes de la práctica profesional. En un estado tan grande como este, viajar a menudo involucra clima como la espera del quitanieve o la distancia extrema que les acabo de mostrar. También es algo problemático porque no se puede colocar a muchos estudiantes en el mismo entorno escolar, porque abrumaría el sistema en la escuela. Así que tenemos una variedad de centros educativos que están disponibles. Mis estudiantes enseñan en lugares que son pequeños, como por ejemplo clases de 15 estudiantes de último año de secundaria, así como en lugares que tienen algunos cientos de personas graduándose cada año. Nuestra escuela secundaria en la ciudad tiene alrededor de 250 graduados cada año. Por lo general, en la zona urbana el número de graduados es mucho más alto y el número de cursos de último año es mayor que en Wyoming. Así que tomemos Wyoming y estoy enfatizando esto para mostrarles distancias. La Universidad de Wyoming está en la esquina sur, suroeste del estado. Viajo todo el camino hasta Evanston, que está cerca de Utah. Puedo viajar todo el camino de vuelta hasta Gillette. Normalmente tenemos lugares aquí. Muchos estudiantes instalados en Casper, en Cheyenne, y yo tengo estudiantes a veces en Cody y Powell. Y en Jackson, no tanto, porque Jackson es un lugar bastante caro para vivir y nuestros estudiantes en realidad no pueden permitirse vivir ahí fácilmente. Entonces, los estudiantes obtienen un espacio para realizar su práctica profesional en estas áreas y tenemos que ir a observarlos. Por lo general vamos. Antes de la pandemia fuimos a observarlos. Durante muchos años volamos el avión de la universidad, que era un avión pequeño, y lo pongo como un ejemplo aquí. En realidad no es el avión de la universidad, pero es el mismo tamaño, un jet pequeño. Habían pilotos en el personal porque tenemos un programa de ciencias atmosféricas, por lo que tienen pilotos para ver los datos meteorológicos. Y esos días nos llevaban en los vuelos alrededor de grupos de estudiantes para mejorar el servicio a los estudiantes practicantes. Esa es una anomalía de Wyoming que no es típica en la mayoría de los lugares porque no son tan grandes como nosotros o tan rurales. Yo diría que el único otro estado en el que podría ver esto es Alaska. Muy bien, entonces, ¿cómo la pandemia golpea a la Universidad de Wyoming? Esto sucedió el 12 de marzo de este año y todavía continúa. Parece que fue hace una eternidad.
En ese momento, nuestros estudiantes practicantes estaban en sus prácticas en la escuela en todo el estado. Ese día en particular fue un día antes de las vacaciones de primavera. Estoy segura de que probablemente han escuchado de que en Estados Unidos es temporada de vacaciones. Nuestros estudiantes generalmente no viajan a Florida, pero sí regresan a sus hogares. No todas las escuelas de educación básica y media en Wyoming tienen las vacaciones de primavera al mismo tiempo. Entonces, para nosotros, para la universidad, comenzó el 14 de marzo. Bueno, el 12 de marzo, nosotros tomamos la decisión de que el 13 de marzo sería el último día en los centros educativos. Ya habían estado saliendo brotes de COVID en California y en Nueva York. Fue bastante aterrador. Todavía no teníamos ningún caso en el estado de Wyoming hasta marzo. La mayoría de nosotros tenía una conferencia importante que estaba programada para celebrarse en San Francisco, la cual fue cancelada debido a las órdenes del alcalde a principios de febrero. Cuando California ya había visto las repercusiones de un avión lleno de gente que había venido de China, que tenían problemas. En Nueva York también teníamos problemas. Así que votamos por retirar a los estudiantes de las aulas a partir del 13 de marzo, que fue el último día. Ya ellos habían obtenido el número mínimo de semanas requeridas para obtener la licencia en Wyoming. De hecho, los hacemos salir la primera semana, el primer día que pueden en enero. Entonces, después de esta experiencia, prácticamente toda la enseñanza se cambió a la enseñanza en línea, después de las vacaciones de primavera. Sin embargo, mis alumnos todavía tenían pendiente el examen de acreditación docente llamado TPA por sus siglas en inglés. Así que trabajamos para completar el examen de acreditación docente MTPA, que involucra videos, etc. Y trasladamos todas nuestras clases a la enseñanza en línea a través de nuestras plataformas de clases que están en Canvas, que es la plataforma para la Universidad de Wyoming, y a través de Zoom. Sí, la universidad tiene la licencia del sitio y el punto de entrada para los cursos y todas las reuniones. El campus estaba disponible, pero nadie podía ir ahí. Nos dijeron que nos quedáramos en casa. Entonces todo el trabajo desde casa. Los profesores trajeron sus computadoras a casa. Estoy trabajando con mi Wi-Fi en la casa. Los dormitorios estaban cerrados a menos que fuera un estudiante que no tuviera un hogar. Para algunos de nuestros estudiantes internacionales conservamos los apartamentos y los dormitorios, pero si podían, los estudiantes se mudaban a casa. Los cursos de verano todavía fueron en línea. Estábamos esperando hasta que tuviéramos alguna dirección sobre hacia dónde se dirigía la cosa. Este otoño, algunas de las clases se programaron presenciales con un distanciamiento social. En este momento estoy impartiendo un curso que se ha reunido durante 5 semanas en línea en forma sincrónica. Es un curso de didáctica y ahora me estoy reuniendo con los estudiantes de forma presencial 2 días a la semana. Estamos usando mascarillas y manteniendo el distanciamiento social. Estamos en un aula muy grande. Nuestros estudiantes no están cerca uno de otro. Estamos tratando de adoptar un enfoque basado en las ciencias en la Universidad de Wyoming. Así que para el segundo semestre se inició un sistema de prueba de línea base. Nos hicimos una prueba de COVID a base de saliva desde la casa. Nos conectábamos a Zoom con un asistente de laboratorio mientras hacíamos la prueba para guiarnos en la toma de la muestra. Luego observaban que la pusiéramos en una pequeña caja y finalmente la debíamos poner en un sobre. Sellábamos el sobre y luego lo enviábamos por correo de regreso al laboratorio en Nueva Jersey. Todos los profesores, el personal y los estudiantes del campus tuvieron que tomar este examen. Si teníamos estudiantes en cursos sincrónicos o solo cursos en línea, no tenían que realizar esta prueba. Así que todavía puede estar en su casa enseñando los cursos de la Universidad de Wyoming, pero si no tomabas esta prueba, no puedes estar en el campus. En este periodo tenemos fases para regresar a la universidad. Los atletas y los jugadores de fútbol se presentaron al campus después de hacerse las pruebas de COVID. Hacemos pruebas semanalmente.
El estudiante de primer año regresó en agosto a los dormitorios. En la primera fase estaban tomando cursos nuevos y el resto de ellos todavía tomaban cursos en línea de manera asincrónica. Así que la primera fase se le ha hecho pruebas a todo el mundo semanalmente. La segunda fase, ahora estamos en la segunda fase. Durante la segunda fase, en los cursos presenciales, tenemos que hacer la prueba semanalmente. Todos los estudiantes deben de usar mascarillas y practicar distanciamiento social. Las habitaciones están habilitadas y limpias. Las aulas están habilitadas para asegurarse de que los estudiantes no pueden sentarse uno al lado del otro. Y hay una separación de 6 pies donde los estudiantes pueden sentarse. Y el área del profesor está a 12 pies más o menos de los estudiantes. Esto empezó el 28 de septiembre. En este momento todavía estamos usando las pruebas. Las llamamos pruebas costosas. Pero dentro de unas pocas semanas tendremos habilitado el laboratorio de la universidad para poder realizar estas pruebas, lo que no tendrá ningún costo para la universidad. El dinero que estamos usando para pagar esto, como somos una institución pública, usamos el dinero asignado para la educación, así que podemos tener muchas más pruebas para tener clases presenciales. Las escuelas de educación básica y media actualmente están cerradas para los estudiantes practicantes. En este momento hemos estado usando Motion y videos para simular las aulas de clase. Déjame explicarte Motion. Motion tiene un aula modelo en línea en Zoom con avatares que son los estudiantes de la clase, por lo que verás de 5 a 6 estudiantes en la clase y serán diferentes avatares. Hay un actor en vivo al otro lado de Zoom configurándolos para que se muevan, etc. Y están hablando en diferentes voces. Obviamente no pueden hablar al mismo tiempo porque solo hay un actor, pero tienen una idea de cómo es un salón de clases. El mal comportamiento de los estudiantes con estos avatares les da a nuestros estudiantes practicantes la oportunidad de trabajar con 5 avatares en un encuentro en vivo. Cuando un actor retrata a 5 niños diferentes que tienen necesidades diferentes, por lo que uno de los niños es atleta, los demás tienen diferentes descripciones que puedes ver en qué está pasando. Es como tratar de vivir en un videojuego. Pero tú eres el maestro, tú puedes verte, estás al otro lado de Zoom y estás enseñando a la computadora, excepto que no estás realmente enseñando a la computadora. Es una aula de clases grande, porque todos pueden ver el Zoom. Detrás de ellos, en la pantalla, entonces es muy grande. No es una fatalidad que los estudiantes cometan errores. No hay consecuencias. Puedo comentar sobre cómo les fue. Les da una variedad de niveles de aula, de manejo de contenido, de gestión de aula, y el instructor puede decidir que los estudiantes van a tener una clase muy difícil o una clase con grado de dificultad media, o estudiantes que están aterrorizados sobre enseñar obtendrá un aula más fácil para que llegue al punto de que la clase más difícil brinda una oportunidad. En mi salón de clase lo he configurado para que los estudiantes se vean entre sí y para que puedan aprender de los errores de otras personas. Y tratamos esto como un proceso de aprendizaje en grupo. Los formadores de docentes tienen control en términos de la situación, igual que en una lección típica de matemáticas. No hago que ellos enseñen información que no conocen. Las escuelas, después de que la pandemia golpeara realmente Wyoming en marzo, comenzaron a enseñar en línea de inmediato, sin mucha preparación. Vimos muchos distritos que brindaron servicios de emergencia sobre cómo usar Zoom, información sobre el uso de la tecnología en formas efectivas. La mayoría de las escuelas
proporcionaron tecnología a los estudiantes que no tenían acceso a la ayuda. Lo que esto significa es la mayoría de los estudiantes y las escuelas en Wyoming tenían un buen financiamiento. Nosotros, como dije antes, somos un estado de industrias de extracción, y cuando los precios de la gasolina suben muy alto, tenemos mucho dinero. La legislatura lo apartó y lo ahorró el dinero. Bueno, lo guardamos para un día lluvioso. Pensamos que esto era lluvia. Entonces, un año así, la mayoría de los distritos tienen una configuración compartida, por lo que prácticamente 1 a 1, la mayoría de los distritos escolares adquiere fondos. Tenemos un sistema de financiación estatal. Así que lo que tiene un distrito, lo encontramos en otro distrito. Sin embargo, tuvimos problemas porque estábamos en un estado rural. El acceso a internet no es el mismo en todo el estado. Lo que ves en Laramie, Wyoming, que tiene un excelente acceso a internet, no es lo que vas a ver en todos los lugares. Wyoming es un estado montañoso, grande. Cuando viajo desde un lugar a otro, mi teléfono celular se corta porque hay montañas en el medio y no hay mucha gente, así que no colocan torres de telefonía celular en todo el estado de Wyoming. En los distritos que se encuentran en estos lugares más rurales, puedo pensar en un lugar, por ejemplo, Dubái. Realmente hicieron conexiones Wi-Fi que ya tenían para sus autobuses. Algunos de esos niños viajaban 1 o 2 horas al día hacia y desde la escuela. Entonces, estacionaban los autobuses en las áreas de acceso para que los estudiantes pudieran obtener Wi-Fi en sus autobuses. Sin embargo, todavía hay algunos estudiantes que nunca obtuvieron ese acceso. Los maestros tenían que salir y darles a conocer que tenían que enviar por correo todas las hojas de trabajo, etcétera, videos, explicaciones que pudieran reproducir en un televisor, cualquier cantidad de cosas que los distritos y los profesores tenían que hacer para adaptarse a nuestros problemas rurales. La mayoría de los distritos se encargaron de eso. Sin embargo, según escuché de los maestros, hubo algunos estudiantes que se retiraron. Simplemente hicieron otra cosa porque no tenían acceso a todo lo que necesitaban. Este otoño se está trabajando en eso. Así que no verás a los estudiantes que se retiraron del sistema educativo. Se puede ver cómo los estudiantes regresan a las escuelas y cómo los distritos activamente quieren regresar, porque la mayoría de los distritos escolares obtienen dinero según la cantidad de las escuelas a las que asisten. Entonces, los estudiantes están experimentando una variedad de opciones en las escuelas de educación básica y media en este momento. No hay ningún cambio, más que una mascarilla y practicar el distanciamiento social. En algunas escuelas hay lugares de familias conservadoras que no tienen necesidad o no sienten necesidad de poner reglas más rigurosas, sino solo el uso de mascarillas y distanciamiento social. Estos son requeridos por el Estado ahora. No máscaras y distanciamiento social en la vida cotidiana, pero sí en la escuela. Algunos de los estudiantes están experimentando el medio tiempo en el campus, por lo que tienen un menor número de estudiantes en el campus y luego medio tiempo en línea. Entonces ellos van y vienen con este método. Los profesores deben de estar disponibles para atender ambos grupos. Están enseñando en el campus y dando el trabajo durante el medio tiempo que están en línea. Algunos estudiantes todavía están en línea porque los padres no quieren dejarlos ir a la escuela o no quieren que estén expuestos en la escuela. Entonces no lo hacen. Algunos padres realmente sienten la necesidad de que sus hijos interactúen con otros estudiantes por aspectos sociales. Todas estas cosas se están viendo en los Estados Unidos en este momento. Entonces, hay grupos o grupos de burbujas que están en el mismo grupo de estudiantes, que siempre están juntos. Y si uno de los estudiantes se enferma, entonces la preocupación es por el profesor que interactúa con estos estudiantes. Las reglas de COVID para nuestro estado, no quiero cometer errores, puedes encontrarlas en la página web del gobierno de Wyoming.
tanto para la universidad como para la escuela. Recordemos que este estado es políticamente rojo de Trump. Nuestro presidente republicano es bastante conservador. Todavía tenemos gobernadores que emitieron un requisito de usar mascarillas en todo el estado. Sin embargo, es bastante científico decir esto. Las personas inteligentes llevan mascarilla, pero el que dice que sabe que es difícil de hacer cumplir, por lo que sugiere que es muy importante usar una mascarilla y distanciamiento social, pero no lo exigen. Estamos experimentando algunos problemas en este momento. Actualmente estamos catalogados como un estado en rojo en comparación con otros estados. En todos los estados estamos en rojo. Estamos muy cerca de Sturgis y Dakota del Sur. En este momento en que hemos comenzado a recibir más casos en nuestro estado. La mayoría de los motociclistas viajan por el estado de Wyoming para llegar a Dakota del Sur. Los cambios se están elaborando con base a los datos de las escuelas. Mantenemos datos muy precisos y por lo tanto el Departamento de Salud Pública de Wyoming lo hace y todos seguimos las recomendaciones. Entonces, a medida que las cosas empeoran, nos podemos ir a una pausa. Ya recibimos un llamado de pausa en la universidad durante 2 semanas mientras todavía estábamos enseñando de manera sincrónica en línea. La situación es que en esta semana tenemos que realizarnos una prueba de COVID por orden del rector. Si no lo hacemos, no podemos estar en clases presenciales. Nuestros estudiantes practicantes en la primavera. Nuestros practicantes estarán enseñando en la primavera. Ya los hemos asignado a sus profesores mentores. Mis alumnos saben a quién estarán asignados. Estaremos supervisando usando tecnologías a distancia. Recibiré videos de los estudiantes, puedo transmitir en vivo en Zoom y ver sus aulas o podemos usar medios de enseñanza a distancia o en línea, si ellos están enseñando en línea. Si sus maestros mentores enseñan en línea, los observamos enseñando. Los estamos capacitando para la enseñanza en línea, así también como para la enseñanza presencial. No estoy hablando de tecnologías que uno puede usar en línea. Los estudiantes de la universidad deben seguir las reglas del distrito para su práctica profesional, por lo que si el distrito hace una pausa, los estudiantes harán una pausa. Si el distrito o la escuela pasa a estar en línea, los profesores practicantes también se moverán en línea. Lo que estoy encontrando es que las posibilidades serán críticas. Ok, ¿tienen alguna pregunta o comentarios? Gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias a la doctora Linda. En este momento ella estará disponible para contestar preguntas de la audiencia en relación con la conferencia. Entonces les recuerdo que pueden enviar sus preguntas mediante el chat a la profesora Carla Matute. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de actividades se están realizando para capacitar a los estudiantes practicantes para la enseñanza en línea? Which type of activities are you using to train student teachers to teach online? We typically would teach them Zoom and content-specific technologies that are appropriate to use on the computer on Zoom. Entonces, si We also normalmente, teach Skype and any other online service. entonces, típicamente lo que se les enseña es cómo usar Zoom y qué herramientas de Zoom, herramientas relacionadas con el contenido, en este caso matemáticas, que puedan usar a través de Zoom. Otras herramientas de comunicación también como Skype son parte de ese proceso de capacitación, de formación. So I'm also teaching them, for instance, I teach mathematics. So I would also include Desmos, graphing calculator, and the activities that are appropriate for that. Algebra tiles using an overhead projector that we can connect into the computer.
También yo estoy enseñando matemáticas y lo que hago es que enseño software para contenido matemático, por ejemplo, Desmos, que es un software para simulación, también el uso de la calculadora graficadora, usamos los mosaicos algebraicos con un proyector que se puede conectar a la computadora y de esa forma se puede proyectar a través de Zoom. Most classrooms in, the physical classroom have a computer set up that actually works as a smart board. So they're used to using those in their teaching already. Entonces, en la mayoría de las aulas de clase tienen computadoras que se pueden usar como una pizarra inteligente, un smartboard. Entonces, ya los alumnos están familiarizados con esa tecnología y ya están haciendo uso de ella en este momento. Another question is, otra de las preguntas es, ¿los centros educativos de práctica, si los centros educativos de práctica deben reunir algún requerimiento mínimo para que puedan ser seleccionados por los estudiantes? Should the schools where students go to do their residency have any minimum requirement in order to be allowed for the university to the students to go there? Our students, it varies across the United States. Our students at University of Wyoming work in our partnership schools that we work with in partner with the school district. So when they go out, we actually ask for an appropriate mentor from the principal, and they suggest one, and that's how we choose our mentors. We also have, I have input into my mentor teachers. I watch. En el caso de la Universidad de Wyoming, tiene algunas relaciones ya establecidas con las escuelas y distritos escolares. De esta manera, los directores de las escuelas asignan profesores mentores, buenos profesores que puedan ayudar a los estudiantes en práctica durante su formación. Y también, como asesora, yo voy, los superviso y los acompaño y les doy mentoría. Tienen una pregunta si los estudiantes tienen varias prácticas durante su formación docente o solo una práctica. So, how many student teaching experiences does the student have during their preparation in the program? They typically have one each year. They have an entry-level class, and they vary widely across the different years that the students are in. So if they're an undergraduate student, they'll typically have 4 experiences. So my students, I'm teaching methods right now. My mathematics students are interviewing students, and I've been providing them video experiences because they're not allowed to go into classrooms right now because of COVID. But typically they'd be in classrooms at this point. They also hit ones in their freshman, sophomore, junior. I have them as seniors, and then they'll hit the residency, or they'll teach in the residency their spring semester for 16 weeks. Normalmente los estudiantes de licenciatura tienen una práctica cada año. La primera práctica es una práctica introductoria que es bastante común en las universidades en Estados Unidos y luego podríamos decir que realizan alrededor de 4 prácticas. También ellos hacen entrevistas a estudiantes, profesores. En este momento lo que se está haciendo es que ellos tienen videos para poder observar, en lugar de observar clases de manera presencial, tienen videos porque debido al COVID no pueden ir a los centros educativos a pesar de que estos tengan algunas visitas presenciales. Y después de esas experiencias, siempre tienen una práctica final, que sería equivalente a nuestra práctica profesional, que tiene una duración de 16 semanas y la realizan durante la primavera, que es de enero a mayo. La siguiente pregunta es si puedes sugerir algún libro de texto, algún libro sobre estrategias de enseñanza de la matemática. Can you suggest any book about strategies for teaching mathematics? About what?
Strategies for teaching mathematics. You know, there's a lot of them in English. Hay muchos libros en inglés, hay muchas bibliografías. I can see some of the stuff that's coming out of Stanford now is pretty good. The problem-based books are good. I'll think about it. No, how about if I tell you and then you can convey it on? Yeah. But that's a good question. Bueno, es una buena pregunta, pero hay bastantes libros que se podrían usar. Entonces, una sugerencia es que puedo compartir esa información conmigo, con Livni, y luego hacerla llegar de alguna manera. Pero, por ejemplo, Stanford está sacando un libro muy interesante que es basado en resolución de problemas y así se podrían encontrar varios textos de utilidad. It's Joe. O será este, no. Ok, vamos a ver si hay otras preguntas. Preguntan si en la formación docente se utilizan las clases simuladas, que es una práctica muy común en Honduras. So in Honduras, we do a lot of simulation of classes, but in the classroom, like one student teach and the others behave like students. So do you do that here in the United States? Occasionally, sometimes kids get too much, or my students get too much into the act, make it too difficult. That's the nice thing about immersion. I have more control over it, how poorly the students act, behavior management wise. I do have them actually teach each other. So I'll give them a responsibility of teaching like a piece of technology. And I teach them individually, and then they teach the rest of the class. So I try and put them in situations where they're actually the expert, as opposed to they know as much as everybody else. So I do it with multicultural mathematics, with technology, and I do have them teach immersion classes in front of each other so that they can all comment on the teaching and say, well, you know, have you thought of doing this? Have you thought of doing that? He tratado de, en algunas ocasiones usamos esas simulaciones de clase, pero no es muy conveniente porque los compañeros tienden a exagerar las reacciones de los estudiantes o el comportamiento. Entonces, en este caso, prefiero usar Motion, que es el software que expliqué hace un rato, donde yo tengo más control, porque puedo determinar el comportamiento, el tipo de estudiantes que vamos a tener, así como el nivel de los contenidos. Y lo que sí hago es que les doy responsabilidades de enseñar. Les doy una asesoría individual sobre algún tema, sobre la tecnología, la enseñanza de algún tema en matemáticas, y luego ellos tienen que enseñarlo a toda la clase. Entonces, me gusta colocarlos en esta situación donde ellos se ven posicionados como expertos. Entonces, pero en general, prefiero usar Motion. El libro que mencioné anteriormente, pues no tenemos exactamente el nombre en este momento completo, pero es un libro de Stanford que está basado en resolución de problemas. Es problem-based, pero la doctora va a facilitar la información más adelante y tal vez la podemos colocar en el mismo link de Facebook donde se va a compartir el video. La siguiente pregunta, creo que es un poco técnica, pero ¿cuál es la pizarra inteligente, la Smartboard, la mejor para enseñar matemáticas? Which smartboard would you recommend to teach mathematics? Which one is the best in your opinion? Smartboard. Which smartboard is the best to teach mathematics? What's Marble? A smartboard. Oh, smartboard. Yeah, I've seen smartboards, which I kind of like. Promethean boards are what I'm seeing in schools more frequently. And the reason they're using those is they're cheaper. And many times when schools buy them, they buy one per room. I have a smartboard. I find it small. I can tell you, I do not like the smartboards that attach to your regular whiteboard and they connect through and they take it kind of as a force field. I haven't found those work real well.
my main problem with smartboards has been the geometry that I'm trying to teach, the old geometry sketchpad. It required such a pinpoint accuracy that the smartboards couldn't actually pick up really well. What we do now pretty much is go to Apple TV. Have you know, just like you have your Apple TV on your TV screen at home, we have Apple TV in classrooms. So like my classroom right now has an Apple TV. And what I can do is I can use my, my dock cam, my computer, and I can put almost anything on my Apple TV. So, Bueno, en general, no recomienda can you repeat the brand of the smartboard? yeah, the smartboard, it's the brand name. Okay, so la marca de la smartboard se llama Smartboard, la más común que tienen las escuelas y la tienen porque es más barata, pero en realidad no me gustan mucho esas smartboard que se conectan a la pizarra porque ocupan todo el espacio de la pizarra y luego tienen que estar conectadas hacia una computadora y es mucho más difícil de utilizar y pierden el espacio en la pizarra. Incluso ella tiene algunas smartboard que son pequeñas que puede usar y proyectar, pero en este momento ella no prefiere tanto las smartboard porque cuando se hacen uso de algunos software de geometría como el Geometry Sketchpad, tienen algunos problemas porque las pizarras deben tener mayor precisión para poder hacer algunas demostraciones, marcar algunos puntos en ese espacio. Entonces lo que se está usando ahora es el Apple TV. Entonces, un televisor de Apple que permite conectar con la computadora, con el iPad y se encuentra en varios salones de clase en los Estados Unidos, aquí en Wyoming y también en el salón de clase donde ella enseña. What the name of the smart board that you were also thinking of, another one is called a Promethean board, Promethean, Promethean, kind of like Prometheus, the Greek. Promethean es la marca de la otra smartboard. Otra marca. The other thing that I've seen very active in most classrooms in Wyoming are cows, computers on wheels or iPads on wheels. Many districts have their school textbook on the iPad. So you can take a student's solution for a math problem, and they did it right on their iPad, and you can project it up with your Apple TV on the overhead. You could do that if you had them hooked in on Zoom. That would be another way you could do it on Zoom. Actualmente en las escuelas también tienen otra forma de hacerlo, es que las clases, los alumnos tienen algunas computadoras que se llaman Class, pero también tienen sus iPad y han colocado los libros de texto en estos dispositivos, de tal forma que los alumnos pueden trabajar en sus tablets, sus iPads, y luego pueden los profesores tomar esa participación y proyectarla directamente en el Apple TV, sea en el televisor de Apple, o también lo podrían proyectar directamente en Zoom porque se puede compartir lo que está siendo visto en el iPad. One of the solutions that teachers have suggested to overcome our problem with Wi-Fi is to teach classes that can get picked up on TV and use satellites. That hasn't happened yet. That's going to cost some money. Otra de las soluciones que han propuesto los profesores por los problemas de acceso a internet, del Wi-Fi, es grabar clases que pueden ser proyectadas en la televisión, que tal vez podrían ser transmitidas de manera satelital. Eso todavía no ha ocurrido porque cuesta mucho dinero, pero es uno de los planes que se tienen a futuro. Ok. La siguiente pregunta es sobre el acompañamiento entre estudiantes practicantes. ¿Cuál es su opinión acerca de el acompañamiento docente para fomentar el trabajo colaborativo de los estudiantes durante su práctica profesional? Dr. Linda, sometimes we use like peer mentoring when the students are in their student teaching. They go and with two students, they pair and they can share the instruction and they can share different moments. So what is your opinion about this way to foster students'
collaborative work during their residency. That's a very strongly supported way of doing mentoring or having students work in student teaching together in the research. And we've tried it. Our problems come from, it's political. Many districts want to have student teachers, and we don't have that many. I mean, they use it as a recruitment technique. Sí. So if I put two students together in the same room, I don't have as many districts, and the districts don't like that as much. So teaching is a political activity. Bueno, en realidad la investigación sí soporta que es una muy buena idea el hacer el acompañamiento entre compañeros durante su práctica profesional, que eso les ayuda mucho. Ella lo trató aquí en Wyoming, el único problema es que se vuelve bastante político porque muchos distritos escolares quieren practicantes y no hay suficientes practicantes y si los colocamos en grupos, en parejas, vamos a poder atender menos distritos y menos escuelas. Y la idea es que la práctica es usada como un sistema de reclutamiento. Un estudiante va a hacer su práctica y después puede quedarse trabajando en ese centro educativo. Claro, voy a añadir un poco más porque las cosas funcionan un poco diferente en Honduras. No es potestad de las escuelas el contratar a los docentes. Aquí sí, las escuelas pueden contratar a sus docentes y se interesan por reclutamiento. Y la universidad acá no tiene muchos candidatos. So I was explaining then that here is different how we hire, how you recruit teachers is different than from Honduras. In Honduras, the school doesn't have any authority when recruiting new teachers. In Wyoming, principals will ask for my student teachers in mathematics because they anticipate having an opening and they want to check out the teachers before they hire them. So they have them come and student teach, and sometimes I'll have students who are offered jobs in February for the next school year. So they know they're going to teach there, they're happy. It's a very competitive activity hiring here. And Sí, aquí en Wyoming es bastante competitivo el poder contratar a un nuevo docente. Entonces lo que hacen los directores es que se acercan hacia la universidad y piden que le lleven practicantes porque es una forma de observarlos y decidir si van a ser contratados para el siguiente año. Entonces hay alumnos que empiezan sus prácticas en el mes de enero y en febrero ya están contratados para el próximo año escolar que empieza en agosto, porque los directores quieren captar esos estudiantes. Entonces es bastante competitivo para conseguir un trabajo y conseguir un profesor. Las escuelas pelean por tener un profesor de matemáticas. Okay. Nosotros sabemos que lastimosamente en matemáticas tenemos muchos problemas de motivación con los estudiantes y también motivación para que las personas quieran estudiar la especialidad para ser profesor de matemáticas. Entonces, ¿de qué manera podemos asesorar a los estudiantes para que... ¿De qué manera podemos asesorar para que hagan evaluaciones en espacios virtuales teniendo ciertos límites, pero aún así beneficiando a los estudiantes? We know that motivation has been a struggle, especially for math teachers during this pandemic. So how have you assessed your students since virtual learning gets some boundaries, like it's not easy to assess them? What strategies have you implemented to assess your students during this pandemic and also to motivate them during this time? I'm spoiled. I have a very good group of students who have been fairly easy to motivate. I'm lucky. I'm lucky. Right now, I just gave an exam. They all did very well. Right now, I'm face-to-face with them. The first 5 weeks I was online. I didn't see too much difference with them online and the face-to-face now. And I didn't know any of them starting out the semester. So
It is kind of unusual. So now I have them. They're doing quite well. They talk about their math classes being a little bit more difficult. I have them for math methods. So the math classes that they have, for the most part, they're doing very well. But these are really good students. So I'm not sure if I had a more difficult group of students, that might not be the case. I think it's a lot harder to do it asynchronously. But I can see them and talk to them, and I get the feeling, I got to know them online, and now knowing them on face-to-face. So assessments for me have been involving the things that I described before. I have given tests online. I have given, I didn't explain this earlier. We have Zoom, but we also have you can go in on WILE courses, and I have a whole setup in WILE courses where I can make video clips, I can give assignments, everything. They submit their assignment online. They have the due dates and everything online. So they're used to that. That's what we do anyway. Even before the pandemic, I didn't explain that at all. En este momento tengo un muy buen grupo de estudiantes. Creo que he tenido suerte con ese grupo de estudiantes y casi no he notado una diferencia entre la parte online y la parte presencial. En este momento estoy enseñando presencial, pero las primeras 5 semanas fueron en línea y yo no conocía a estos estudiantes, pero tuve oportunidad de conocerlos y la verdad es que es un grupo muy, muy bueno. Es inusual, pero en realidad ha sido un grupo con el que he podido trabajar muy bien y ellos dicen que sus cursos de matemáticas tal vez son un poco más difíciles, pero les está yendo bien y yo les estoy dando una clase de didáctica y también se sienten que están avanzando bien. En este caso, les he hecho pruebas en línea, hemos usado videos, como les comentaba anteriormente. Siento que es más difícil si el curso fuera de manera asincrónica, o sea, que no estuviéramos conectados al mismo tiempo, sino que tuvieran que trabajar de manera independiente. Adicionalmente, la universidad tiene una plataforma que se llama Canvas. En esta plataforma siempre la usamos, incluso antes de la pandemia, para poder comunicarlos con los estudiantes, para tener espacio donde ellos puedan enviar sus evaluaciones, sus trabajos. Entonces, eso siempre lo hemos tenido, así que ellos ya conocen cómo usar y cómo comunicarse a través de ese medio. So I understand they're trying to figure out what activities they could use to motivate students. And I'm answering that with Desmos. There's this activity online that you can go and do, and it is in Spanish as well. Kahoots, Kahoots. If you guys have it, Okay. And it works well for motivation. That's one of the things that I use with my students first off. And then I had them make their own problem sets up and give it to the rest of us. Okay. Una forma es el tipo de programa que usamos. Por ejemplo, en Desmos hay unos recursos en español que se pueden usar. Desmos es bastante popular aquí en los Estados Unidos. También están otras herramientas como Kahoot, que pueden hacerlo más interactivo y las personas pueden motivarse más. Y Kahoot es una herramienta en línea, se deletrea K-A-H-O-O-T. Entonces esto sirve bastante para motivarlos y también otra forma que uso para motivarlos es que hagan sus propios problemas y los intercambien con sus compañeros para resolverlo. Y esto funciona bastante para la motivación. Hour of Code is another good one. Which one? Hour of Code. I don't know. That's what it's called. It's also in Spanish. Oh, it's the coding, and you can do mathematics in it. They have some nice stuff, and you can give kids. They can make games for other kids, which they're having to code in order to do it, which involves mathematics. That's mainly for middle school students. Usa un software para que la mayoría de estudiantes de secundaria lo usan porque ellos pueden codificar y hacer algunos ejercicios de matemáticas. No estoy clara en el nombre de como Globe Code. Globe Code. Code, C-O-D-E. Just code. Code, como código.
Yeah. como código. Just Code es el nombre del software donde los estudiantes pueden crear y hacer algunas actividades de matemáticas. Otra pregunta, ¿puede compartir algún modelo de plan de clase basado en la enseñanza digital? Can you share with us some lesson plans based on digital teaching? Right now, we're just working on them. My lesson plans tend to be the order of things, and they're in my head. I took a class when we had to move to online teaching. I'm not a former online teaching person. I took a class with my university this summer, and it was a week-long, full-day class for those of us learning to teach. And I got a kick out of it. The thing that they had us work on the most was the thing that I thought was the most boring, and that is coming up with the standards. You know, what was, you know, like I do with my students, you know, what are you going to teach to? Well, that's me. Yeah. You know, I wanted to learn, how do you make a video? How do you, so like how to do VidGrid, how to do, so that I could put it in asynchronous pieces. How do I set up a discussion, which in our wild courses is not all that easy. How do I set up, how do I handle things that I would do with manipulatives? How do I do that? Those are the things that I work on with my students. So in Desmos, for example, if you want a good lesson plan, I would use the marble slides in Desmos. You go into Desmos for Teachers. Marble slides is a great activity for working on lines, parabolas, really nice pieces, and it has a lot of students. It's motivating because there's multiplicity of answers. So students can find easier ways and harder ways for solving the same What problem. is the name of the lesson? Marble slides. Marble slides. MARBLESLIDES. So it drops a marble and then it slides on whatever equation you write in there, and you have to hit certain points. Bien. Actualmente están trabajando en crear los primeros planes de clase en línea con sus estudiantes porque eso no, hasta este momento van a regresar a los centros educativos. No soy una experta en educación en línea, entonces lo que hice fue que en el verano la universidad brindó un curso sobre enseñanza online y tomé ese curso que duraba toda una semana, todo el día, pero me parece un poco aburrido, porque en el curso se centraba mucho en que definiéramos los estándares, hacer formatos, y en realidad lo que yo quería era, por ejemplo, que me explicaran cómo hago un video para poder tener actividades asincrónicas con mis estudiantes. Nosotros tenemos una herramienta, la universidad tiene la licencia que se llama VidGrid, que permite crear videos, compartirlos, insertar evaluaciones dentro de los videos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que esperaba tener, y ese tipo de cosas es la que se está trabajando con los estudiantes. Por ejemplo, cómo liderar una discusión en formato asincrónico, en un foro, por ejemplo. Cómo crearla, cómo guiar una discusión en formato sincrónico, como en este caso, cómo podríamos tener una discusión con los alumnos. Cómo hacer uso de material concreto, de manipulativos, pero que sean en formatos en línea, que sean software o aplicaciones que se puedan usar para poder hacerlo. Lo otro es que también, por ejemplo, con mis alumnos lo que estamos viendo es cómo usar Desmos, y ustedes pueden buscar en Google Desmos for Teachers, Desmos para profesores, y un ejemplo que pueden ver es Marble Slides, que es como deslizador de mables que tenemos nosotros, donde los alumnos pueden hacer diferentes ejercicios, y lo interesante es que hay múltiples respuestas para los mismos problemas, entonces eso lo vuelve más entretenido y más interactivo. My bet is Marble Slides is also in Spanish, because most American pieces also have a Spanish piece, because we have many students who need English as a second language. Entonces, yo creo que esta lección probablemente esté en español disponible, porque aquí en las escuelas de Estados Unidos la mayoría de los profesores tenemos también estudiantes que son de origen hispano, entonces tendemos a compartir los materiales en los dos idiomas, en inglés y en español, así que probablemente se encuentre en español.
Ok. Creo que ya no tenemos más preguntas. Oh, otra pregunta es si los practicantes al momento de realizar su práctica enseñan solo una clase o tienen que dar diferentes asignaturas. When the students go to their student teaching or their residency, they have to teach just one class, one subject, or they teach multiple subjects. For me, in secondary, they teach mathematics, multiple subjects. Does that make sense? They only teach mathematics, but they might have an algebra class, a geometry class, basic math, calculus. It's rare that they get to teach calculus. We have single subject credentials. So they are only allowed in secondary to teach one content area, the content area that they have their bachelor's in. En el caso de aquí, los profesores de secundaria de matemáticas solo enseñan matemáticas, pero aquí le llaman también diferentes clases porque ellos pueden enseñar cursos de álgebra, trigonometría, cálculo, aunque los practicantes no tienen muchas oportunidades de enseñar cálculo porque son cursos considerados avanzados. Pero aquí, como ellos normalmente van a enseñar lo que tienen lo que obtuvieron como su licenciatura en pregrado. Entonces, si su licenciatura es en matemáticas, se están especializando para ser profesores de matemáticas, esos son el tipo de clases que van a dar, solo una clase. So we have very small schools in Wyoming in some cases. Our smallest schools have like 15 students graduate a year. So there's probably one mathematics teacher in that school. There's probably about 5 or 6 districts like that have just 1 or 2. The majority have at least 5 or 6. Entonces, en Wyoming las escuelas son bastante pequeñas. Entonces, normalmente tienen solo un profesor de matemáticas, un grupo de último año de 15 estudiantes. Tenemos como 5 o 6 distritos que funcionan de esa manera, solo con un profesor. De ahí tenemos 5 o 6 profesores en cada una de las escuelas. And I should explain, in elementary, it's different. In elementary, they teach all subjects. Okay. In elementary, they're going to teach all subjects. And in small schools, they can have we have schools in Albany County that have 1 student, 1 teacher. Bueno, en educación básica, pero de primero a quinto grado, que es como está estructurada aquí, podemos tener, un profesor enseña todas las clases, todas sus clases. Y en algunos casos, aquí en Wyoming, tenemos escuelas que solo tienen un estudiante. Entonces, el profesor está solo con un estudiante. Yeah, the weather does not allow them to come into town. Y el problema también es que la escuela existe porque por el clima los estudiantes no pueden venir hacia la ciudad a recibir sus clases en un centro educativo. La pregunta es si las escuelas de kinder hasta 12º grado funcionan de manera igual en todos los estados, especialmente en la parte de matemáticas, o si es diferente en algunos estados. So, do the K-12 schools work in the same way in all states, or is different in some states, especially for mathematics? It works differently in different states. I would say if you were to compare like Mississippi, the mathematics would be easier because they don't necessarily, their teaching population, they don't pay teachers very much. So as far as competing for teachers, they don't. So they don't get teachers necessarily, they don't require a bachelor's. They don't require, Virginia has very high standards. So it depends across the country. Whereas I can teach mathematics in California, K-16. It would require, California has high standards. So it varies. Entonces, varía de estado en estado, diferente en cada lugar. Por ejemplo, Mississippi tiene bajos estándares, o sea,
la calidad es un poquito más baja, entonces, porque ellos no pagan bien tampoco, entonces no, la demanda de profesores no reclutan los mejores profesores. Sin embargo, aquí sí se tienen los mejores profesores porque hay mayor competencia, entonces se tiene ahí, por ejemplo, en Mississippi no requiere una licenciatura en matemáticas para enseñar matemáticas, y Wyoming sí lo hace. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, California tiene estándares muy altos, Virginia también tiene estándares muy altos, y eso hace que tengan menos profesores y el nivel de enseñanza también de la matemática sea más alto. I should explain too that each state has their own credential that you pay for. It costs in each state, and they have different rules in each state. So they also have this thing called reciprocity. So Wyoming has reciprocity with Washington and California. So if you have a teaching credential there, you still have to pay the money to get the one in Wyoming, but you can take your background, your teacher education from one Así to que the lo que other. ocurre, cada estado tiene sus requerimientos para obtener una credencial, una licencia para poder enseñar en el estado, y no siempre es transferible porque depende de lo que exija cada uno de los estados, pero esa licencia tiene un costo, los profesores tienen que pagar por obtener esa licencia. Pero por ejemplo, Wyoming puede transferir licencias, acepta las licencias de Washington, de California, pero aún así los profesores tienen que pagar para obtener esa licencia. Otra pregunta es si puede hablar un poco más sobre la estructura curricular del plan de formación de docentes en matemáticas. So, some people want to know if you can talk a little bit more about the curricular structure of the mathematics program for teachers. Sure. They start off with calculus. The students go through a year and a half of calculus. If they had it in high school, they would have less at the college level if they pass the advanced placement exam. Then they go into linear algebra, and that's about where the engineering students fall off. They took these classes with engineering students. Then they have what we call an algebra sequence, where they started on it's beyond linear algebra. They go into more advanced algebra, and they take 3,000 and 4,000 level algebra classes. 3 of them. They take 3 computation classes that deal with computer, large model, computational mathematics. Do you know what I mean? Involving computers. And then they also take a 3-semester analysis class. They also take a senior level geometry class, proof intensive. These courses, these upper division courses, are all proof intensive. And then they have electives. So they have, typically I try and talk them into taking modeling or number theory or those kinds of courses. Bien. They have 44 hours. Los alumnos. Credits, yeah. Ok, credits. Okay. Ellos empiezan con cálculo, llevan 1 año y medio de cálculo. Eso puede variar un poco porque en high school algunos tienen opción de llevar estos cursos avanzados, entonces llevan cálculo y así que tienen que llevar menos años cuando ya entran a la universidad, pero empiezan con cálculo y todo depende también si han pasado el examen que les ponen al final de su high school. Luego llevan un curso de álgebra lineal que lo llevan junto con estudiantes de ingeniería. También llevan una secuencia de álgebra avanzada, que son 3 cursos que llevan después de álgebra lineal. Tienen 3 cursos también que son de programación, cursos de computación orientados a la programación y sobre todo al uso de paquetes de matemáticas. Tienen cursos de análisis real y llevan de cursos de geometría, donde estudian lo que estudiamos nosotros, pruebas en geometría. También tienen cursos optativos, entonces ahí hay más variedad. Lo que yo hago es que los motivo para que ellos lleven cursos de modelado matemático y de teoría de números, pero en realidad son opcionales. En total son 43 unidades valorativas. 44, I also left 44 off, I left off, what? 44 credits hours, the whole program? 44 credit hours just the math degree, 44 credits of math.
And I left off Solo- differential equations. Ok. Solo 44 créditos solo de clases de matemáticas. Aquí un crédito es como una unidad valorativa que equivale a una hora clase. Y también llevan cursos de ecuaciones diferenciales. Bastante parecido a en Honduras. Okay, so we run out of time. We're going to be closing now. Thank you very much. Ya nos hemos quedado sin tiempo, ya estamos en el límite, pero le agradecemos mucho a la doctora Linda su participación, a todos los que asistieron, que han realizado muchas preguntas interesantes y en realidad es bueno que podamos comparar y conocer otros entornos. Nos damos cuenta que muchos problemas que están ocurriendo aquí en Estados Unidos también los tenemos nosotros en Honduras. Claro, en este caso el estado de Wyoming es un estado que invierte mucho en educación y eso hace que se puedan solventar muchas situaciones, pero aún así es un estado rural donde se han hecho muchos esfuerzos por lograr llegar hacia los estudiantes. Entonces, sí, les agradezco, les pido que sigan participando en las actividades del Congreso de la FACIT y voy a dar unas palabras de despedida de la doctora Linda y luego de nuestro señor decano. Dr. Linda, do you want to say something to close your presentation? Gracias. Thank you very much. Bueno, Good questions. Muy buenas preguntas y muchas gracias. Y nuestro decano, el profesor Carlos Aguilar, tiene unas palabras de cierre. Sí, agradecerle particularmente a la doctora Linda Hutchinson. En realidad valoramos mucho el tiempo que nos ofreció, ¿verdad? El espacio que ella nos dedicó para mostrarnos cómo se forman los profesores de matemática en Wyoming. Agradecerle a todos los profesores que están conectados, estudiantes que en su mayoría sé que son del área de matemáticas. Agradecer a la gente que está en la parte de tecnología y particularmente quiero felicitar, agradecer y que nos sentimos muy orgullosos de nuestras dos colegas que están ahí en Estados Unidos, en Wyoming, a Limni, a Carla Matute, que están haciendo su doctorado. Entonces ese es un gran orgullo para la universidad, para la Facultad de Ciencia y Tecnología y especialmente para el Departamento de Matemáticas, ¿verdad? Estamos muy agradecidos por este recorrido que hicimos en un espacio de hora y media casi por todo el estado de Wyoming. Gracias y congratulaciones para la doctora Linda. Muchas gracias, profesor. Bueno, voy a recalcar que la profesora Carla es la voz detrás del video de participación para tener el video y que pudiera ser doblado en español y de esa forma tuviéramos una mejor comunicación con los participantes. Entonces, muchas gracias a todos, a la Universidad Pedagógica por sus esfuerzos de seguirse actualizando, brindar estos espacios. Thanks, Dr. Linda. We really appreciate your participation, your time, offering all this information. Yes, and I'd like to thank Lidney and Carla for the excellent translations. Thank you. Thank you. We did our best. We hope it was good. Entonces tratamos de hacer lo mejor para traducirlo, que se apegara a lo que ella decía, pero que también fuera fácil de contextualizarlo con nuestro entorno en Honduras. Muchas gracias a todos por participar en este evento. Limni, solo que varios me dicen que no se acuerdan de la profesora Carla. Ponga su cámara. Carla, activa la cámara. En la cámara. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar en este congreso y estar compartiendo con ustedes. Gracias, Carlita. Hace 3 años que me vine de la universidad, probablemente algunos ya no me conozcan. Damos por terminado este evento y los invitamos a seguir participando en el resto de actividades del Congreso de la FACIT.